Y bien, estamos con el sacerdote Marco Arana, que es líder del movimiento Tierra y Libertad, precandidato prácticamente a la presidencia de la República y conocido ecologista, digamos, calificado como antiminero por muchos. Señor Marco Arana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Primero, ¿cómo debo llamarlo? ¿Señor o sacerdote o padre? O tutearme simplemente, porque mi participación política es a título de ciudadano, ¿no? No, pero yo siempre trato de usted a todos mis invitados por principio, ¿no? Sí. Pero, digamos, por eso no sé si llamarlo padre o señor. Señor o simplemente Marco Arana, no hay problema. Porque ha habido, Monseñor Cabregos, al presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho que usted no puede liderar un partido político y al mismo tiempo ser sacerdote. Lo mismo ha dicho Gastón Garatea de la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Bueno, sí. Y Monseñor Cipriani. Bueno, y con matices, ¿no? Porque además, padre Gastón Garatea señala que le parecen muy importantes las propuestas que estamos planteando, ¿no? Efectivamente, si hay ya una participación y una designación política, y eso es lo que estamos justamente en conversaciones, en este caso con mi obispo, efectivamente habrá que pedir los permisos o la Iglesia impondrá las indicaciones canónicas que sean necesarias, ¿no? En ese momento todavía no hay una proclamación de una candidatura, pero eventualmente ocurrirá en las próximas semanas. Y entonces, en ese caso, usted tendría que renunciar al sacerdocio. No, hay varias figuras. Una es un permiso temporal de funciones y cuando termina el cumplimiento de una labor política se regresa, como pasó con el presidente regional de Huancayo, ¿no? O con varios sacerdotes que están en la vida política, en realidad el alcalde de Quillo, el alcalde de Independencia en Huaraz, en fin, ¿no? O en otros casos puede ser una suspensión que se llama divinis, que ya es definitiva, ¿no? Con suspensión de funciones, ¿no? Entonces eso se designa en cada momento, además depende de la decisión que tome el obispo y de las consultas que hayan lugar, ¿no? Eventualmente podría haber una secularización, además, ¿no? Bueno, a usted se le conoce principalmente por su actividad, por su activismo, digamos, antiminero. Usted es un opositor a la gran minería y en términos generales a la gran inversión, ¿no? Y claro, eso preocupa en el sentido de que la minería, la inversión es importante para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo vamos a financiar la propia redistribución social de la riqueza si no generamos riqueza. Yo creo que es importante ese señalamiento, Jaime, verá usted. Yo desde el inicio del año 93 señalamos en relación al problema de las tierras, ¿no? En Cajamarca, de que era importante la inversión siempre y cuando se respetaran los derechos de propiedad de los campesinos. Había ocurrido una expropiación de 600 hectáreas en la comunidad de Negritos, pagaron 20.000 soles por las 600 hectáreas e hipotecaron esas 600 hectáreas al Banco Mundial y a un banco alemán por 85 millones de dólares. A la comunidad 20.000 soles y el capital inicial de ese gran proyecto, 85 millones de dólares. O sea, hubo muchos excesos efectivamente al comienzo, pero después Yanacocha ha tenido una conducta prácticamente ejemplar en términos ambientales, y el propio ministro del Ambiente, Braque, que es el principal ecólogo a nivel, la principal autoridad en estos temas, lo dice. Yanacocha ha cometido errores, pero hoy día tiene el mejor procedimiento para limpiar las aguas, y dice en un momento dado que, bueno, la mina está restituyendo el agua, etcétera. Yo le dije una vez que leyera al padre Arana, ¿no? A que leyera el Evangelio y empezara a decir la verdad. Él nunca quiso ir conmigo a constatar si eran verdad o no las denuncias. Un día dijo que el río Chonta estaba contaminado. Fui y había un criadero de truchas que movía 1 millón de soles al año. Yo quiero ser objetivo, no me gusta mentir. Sí, pues yo le dije al ministro Antonio Brac, cuando aún no era ministro, que leyera la auditoría ambiental de Ingetec, el año 2003, fugas y percolaciones de cianuro en los PADs, ¿no? Le dije que leyera el estudio hidrológico de Stratus Consulting, donde dice que efectivamente en algunos lugares hay más agua, en otros lugares hay menos agua y que hay zonas de contaminación que podría ser incluso peligroso para animales mayores. Le di copias de los informes, ¿no? Incluso le di una tesis de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona,
donde muestra las alteraciones en la calidad de aguas. Es más, le di además una copia de un estudio de la Dirección Regional de Producción de Cajamarca, donde muestra que hay presencia de mercurio en los peces de las 4 cuencas afectadas. Y además le di un cuarto estudio del propio ministro actual de Salud, donde el ministro actual de Salud, en una consultoría que hace para Yanacocha, le muestra su preocupación por la contaminación de las viejas minas de Hualgayoc y también de la minera Yanacocha. Entonces él me manda a leer el Evangelio, yo lo mandé a estudiar y a leer varias de las auditorías ambientales, etcétera. Hay informes de esos, hay informes de los otros, en fin, hay un criadero de truchas que funciona perfectamente bien, entonces ahí no hay problema. Sí, pero han habido muertes de truchas masivas en la granja Porcón, y está puesto en el propio informe de responsabilidad de Yanacocha del año 2004. Más de 30.000 truchas en 4 episodios entre mayo y noviembre del 2004 tuvieron muerte por exceso de sedimentos. Entonces, pero Yanacocha, esto fue además noticia, invirtió más de 25 millones de dólares en este reservorio de San José, que es una obra modelo que ha sido recibido premios nacionales e internacionales, el premio de creatividad empresarial, por ejemplo, que ha regularizado el abastecimiento del agua en la cuenca. Hay más de 5.000 usuarios de los canales de riego que ahora tienen agua permanente, es decir, ha mejorado la utilización del agua y usted se opone. ¿Por qué se opone? Yo creo que podemos hablar de las cosas negativas de esa inversión y de las cosas positivas, ¿no? Si quiere podemos hablar de las cosas positivas también. Pero por ejemplo, entre las cosas que no se dicen, efectivamente ese reservorio recibió un premio, el mismo presidente de la República se fue a inaugurarlo, pero nadie fue 2 meses después a ver que ese reservorio estaba con filtraciones de agua y que los 6 millones de metros cúbicos que le habían metido tuvieron que volverlos a sacar para poder parchar las percolaciones que estaban teniendo. Bueno, pero ¿parcharon o no? Mira, no lo sabemos, porque para comenzar se mantuvo en estricto secreto durante 4 meses, fue sacada toda el agua, porque para comenzar es un proyecto experimental. Esta misma empresa en su mina de... Pero hay monitoreos de la calidad del agua y todo lo demás. Sí, y los monitoreos de la calidad de agua, por ejemplo, muestran en algunos casos que hay zonas donde efectivamente hay una mejora de la gestión. Es más, después de los conflictos que Yanacocha ha tenido, incluso ha instalado una planta de ósmosis inversa para el tratamiento del agua, ¿no? Solo después de los conflictos que ha tenido. Entonces, yo creo que uno de los temas que uno tiene que plantear es, hay elementos, por ejemplo, después del derrame de mercurio en Choropampa, Yanacocha ha desarrollado uno de los mejores sistemas de transporte de sustancias tóxicas, ¿no? Pero después de haber contaminado a 1.200 personas, ¿no? Entonces, Antamina, por ejemplo, en ese sentido, tenía un mejor sistema de transporte de sustancias tóxicas desde que comenzó la operación. Entonces, hay temas que tienen que ver con la falta de regulación del Estado, con el descuido de la propia empresa. Entonces, no se trata de oponerse a la inversión por la inversión es necesaria, la minería es necesaria en el país. Da la impresión de que usted es un opositor radical, por ejemplo, en esta homilía, el 3 de septiembre, con ocasión de los sucesos de Combay, usted dice, el obispo debería deshacerse del anticristo que hay en Cajamarca. Para usted la minería es el anticristo. Es la misma empresa que ha gastado dinero construyendo templos y capillas evangélicas y católicas, es la misma empresa que regala fuegos artificiales para las fiestas patronales, en fin. Unos discursos, pues, y además en un momento dado usted de alguna manera fomenta el enfrentamiento. Dice, bueno, eso es una entrevista en Radio Plus, ese tema no se resuelve en una mesa de diálogo, ese tema se va a resolver con enfrentamientos y va a vencer el que tiene más fuerza. Entonces, ¿cómo? Digamos, esto es ya... Jaime, pero es lo que ha ocurrido. Hugo Chávez, pues... No me tergiverse, porque lo que ha ocurrido es lo siguiente. Mala chancalla medio al lado suyo. No, de ninguna manera. Lo que ha pasado es que el diálogo se propone como una salida a un conflicto. El diálogo debería ser previo. El diálogo no puede ser cuando hay gente asesinada, cuando hay bloqueos de carreteras, cuando las cosas han llegado a desbordarse. Yo creo que, en principio, lo que hay que hacer... Además acusó a Yanacocha de haber asesinado personas. Bueno, una cosa que es inaudita, ¿no? Jaime, hay una investigación de por medio. 3 policías, de los muchos que contrata Yanacocha, asesinaron a Isidro Llanos Echavarría. El cadáver está allí. El informe del fiscal está allí. Fue asesinado por balas de la policía. ¿Por qué estaba la policía en la zona? Porque hay una legislación en el Perú que permite que la policía sea contratada como policía privada. Y eso está pasado en Majás, ha pasado en Cajamarca. Pero ¿cómo sería el asunto que el propio obispo de Cajamarca, Monseñor José Carmelo Martínez, se vio precisado a redactar una carta pastoral denominada La minería y el desarrollo social cristiano, llamándole en buena cuenta la atención a usted, y diciendo que la iglesia particular de Cajamarca no tiene ningún elemento técnico para condenar el trabajo de minería que se lleva a cabo en Cajamarca, en fin?
digamos,